Qué bueno, qué bueno. Eh, Traje aquí a mi secretario, se los presento. Luego el secretario no se crean, hace las cosas medio mal, en la mañana no me imprimió algo, entonces, ay, sí, todavía no lo despido, pero es una regañada. No le doy gracias a Dios por mi esposo, porque siempre está atento para ayudarme. Eh, No se crean, es una gran responsabilidad estar aquí al frente, porque obviamente porque uno expone la palabra de Dios, pero también porque Dios trata con uno lo que uno va a hablar. Entonces, a veces, pues sí, uno primero se pone delante de Dios y Dios, les digo, Dios trata con uno y pues sí, primero a uno le tocan todas las pedradas y ayer no me tardo mucho, ayer la verdad estaba yo que no me podía mover esta mano derecha, yo soy diestra, entonces imagínense, la mano derecha sin poderla mover fue muy complicado y luego iban a ir a comer a la casa mis suegros, mi hija y su esposo, entonces imagínense, sin poder mover una mano, pero Dios es bueno, Dios es fiel, aquí estoy y ahorita lo que vamos a ver, pues les digo, primeramente Dios trata con uno las cosas. Ya saben que a mí me gusta, soy como una maestra frustrada y traigo mis ayudas visuales que espero puedan servir de algo. Pues déjenme, empiezo con esto. Sabemos que hay dos reinos, ¿verdad? Dos reinos, uno celestial, lo puse aquí arriba, y uno terrenal. Estos dos reinos están opuestos, están en contra, hay batalla entre estos dos reinos. Pero este reino celestial es invisible, ¿no? Pero el que sea invisible no quiere decir que no exista, al contrario, ¿no? Es más poderoso este reino, invisible para nosotros, pero ahí está. Ahora, otra cosa, lo que pasa en este reino invisible se refleja de manera visible y tangible en este reino terrenal, en el reino físico. Y por supuesto, las cosas que pasamos acá, más bien son un reflejo de lo que está sucediendo acá arriba. Todos sabemos cómo comenzó esta batalla entre estos dos reinos. Dios, entre todas las cosas que creó, pues también creó a los ángeles, entre ellos a Lucifer, quien se rebeló y se llevó consigo a una tercera parte de los ángeles. Ahora, la primera batalla campal en la tierra, también conocemos la historia, cuando Dios crea a Adán y Eva, los hace a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero pues Satanás, que ya se había revelado, los tienta. ¿Y qué pasa? El hombre peca y se le da así a Satanás la autoridad en la tierra, ¿verdad? Que se le había dado primeramente al hombre, pero pues ahora Satanás por eso es el príncipe de este mundo. Esa es la primera batalla que se ve en la tierra, aunque sabemos que todo comenzó acá arriba. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle a Dios que Él esté en este tiempo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos das para reflexionar en tu palabra. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú quien nos hable y que podamos, Señor, entender la profundidad de lo que es la oración, que podamos entender la dimensión y trascendencia de lo que es hablar contigo, dialogar contigo. Señor, abre nuestro entendimiento, pon tu paz en nosotros y Señor, pues queremos dedicarte este
este tiempo a ti para que seas tú quien nos hable. Por Cristo Jesús, amén. Pues bueno, un ejemplo de ello también lo tenemos muy al principio en la palabra con Job. Todos sabemos lo que pasó Job, pero ¿cómo comenzó todo este asunto de Job y sus pérdidas? Empezó acá arriba, ¿verdad? Empezó con una charla, batalla entre Dios y Satanás. ¿Qué es la guerra espiritual? A ver, luego escuchamos tanto, ¿verdad? Y de que hacer guerra espiritual, pero la guerra espiritual es un conflicto, ¿verdad? Que se libra en el reino celestial, en el reino espiritual, pero que se ve manifiesto o reflejado en el físico, en el reino terrenal. Entonces sabemos que Job, pues sí, todo comenzó acá. Todo comenzó acá, pero todo también se vio reflejado acá en la tierra. Yo me pregunto, si Job hubiera sabido que todo comenzó acá arriba, ¿no creen que hubiera cambiado su forma de expresarse y su oración a Dios? Pues sí, ¿verdad? Pero ni Job, ¿verdad? Ni sus hijos, ni su esposa, ni sus amigos, por supuesto, sabían que todo había comenzado acá arriba. Ahora nosotros sabemos que muchas de nuestras luchas y pruebas que pasamos pues comienzan acá, pero pareciera que seguimos como Job ignorándolo, no, sin saberlo, y más bien nos quejamos o pensamos en otras soluciones que no son las acertadas. Pero bueno, ¿qué pasa? Esto se trata de ataque y contraataque, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Claro que hay situaciones en las que nosotros nos metemos, ¿verdad? Por nuestra carne, que ahí Dios ni siquiera había permitido algunas cosas, pero nosotros nos metemos. Me estoy refiriendo a las situaciones que Dios permite que pasemos, situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones en las que sabemos que Dios tiene un propósito, porque sabemos que eso es lo que Dios busca, sacar un fruto de lo que estamos pasando. Pero bueno, con Job fue en el Antiguo Testamento, sabemos ahora en el Nuevo Testamento las cosas cambian. Sabemos que Dios en su plan mandó a su Hijo Jesucristo a esta tierra, ¿verdad? Sí, está bien. Ah, bueno, ¿quieres sostenerlo? Ay, qué bueno. Ya te perdoné, secretario. Dios recurre a algo muy especial y recurre precisamente a su Hijo Jesucristo, quien lo manda del cielo a la tierra. Vamos a poner aquí al Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Las cosas cambian porque entonces ya había ya se cayó, no. Ahí, sosténlo, secretario, ahí, ándale. ¿Qué pasa? Dios manda del cielo a la tierra a Jesús con un propósito. Claro que Satanás no se iba a quedar quieto y también tienta a Jesús, lo conocemos, ¿verdad? Ahí como Satanás hace lo que él sabe hacer, que es tentar, ¿verdad? Porque pues él quiere que todos pequemos, que todos caigamos, así como pasó con Adán y Eva. Y entonces, ¿qué hace Jesús? La misma quizás situación que incluso pasó el pueblo de Israel en el desierto, que pasaron hambre. Pues también Jesús, después de ir, de estar ahí ayunando tanto tiempo, Satanás lo tienta de que convierta las piedras en pan. Bueno, sabemos que Jesús responde con la palabra. Él siempre responde de esa manera en esas situaciones. Son citas de Deuteronomio. La primera cita que da Jesús es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si se fijan con esa respuesta, él se está refiriendo que lo importante
es lo que está acá, la palabra de Dios, ¿verdad? Que el hambre física, pues sí, la podía haber tenido, pero él se enfoca en lo que está acá arriba y lo que verdaderamente alimenta, que es la palabra de Dios, un alimento que no ayuda acá, sino que ayuda acá a la eternidad. Bueno, tenemos, sabemos el plan de Dios. Satanás pensó que al morir Jesús en la cruz, él iba a ganar. Voy a poner aquí esta cruz. Satanás dijo, ya la hice, Jesús muere, ahí queda todo. Pero Satanás no sabía que la verdad, con esa su aparente victoria, la verdad lo que estaba él haciendo era quedar derrotado. Esa es nuestra esperanza. Nosotros ya sabemos que Jesucristo venció la muerte y ahí quedó una sentencia final para Satanás. ¿No? Entonces nosotros ahora ya tenemos la victoria, ya no estamos, ¿verdad?, como Adán y Eva, ya tenemos por medio de la cruz la victoria en este reino. Porque déjenme decirles que si estamos aquí, si estamos en esta tierra, es porque seguimos en el campo de batalla. El campo de batalla es la tierra, y si estamos aquí, si estamos vivos, es que estamos enfrentando una batalla, la veamos o no, es una batalla que empezó acá, pero que se libra acá en la tierra. Pero con la muerte de Jesús y su obra, nosotros ya tenemos la victoria ganada en el terreno espiritual, ahí, porque Jesús, les digo, venció a la muerte. Pero ahora, ¿qué pasa? Quizá a nuestro alrededor hay situaciones muy complicadas. Les digo, yo ayer amanecí que no me podía yo mover y dije, ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque estamos librando batallas aquí en la tierra. El enemigo ya está vencido, ya les dijimos. Pero ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que librar estas batallas no por la victoria, sino desde la victoria. La batalla ya está ganada. Esas son las buenas noticias del Evangelio, ¿verdad? La victoria ya la tenemos, ya tenemos, ¿verdad?, todas nuestras batallas bien libradas con la victoria de Cristo. Pero el enemigo es muy hábil para engañarnos y hacernos creer que estamos vencidos, pero no es así. Nosotros tenemos una victoria que ya fue ganada en la cruz. Ahora, la situación es que, les digo, todo se origina acá, y muchas veces de nuestros problemas acá en la tierra tienen su raíz acá, porque todo comienza acá. Lo que no me imprimió mi secretario fue una plantita que quería enseñarles, marchita, una plantita que ya estaba así toda muerta, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues nosotros nada más vemos lo de afuera, la plantita que ya está así, pero quizá lo que está mal en esa plantita, que es la raíz. Acá arriba está la raíz de las situaciones que enfrentamos. Acá vemos quizá caos, o por otro lado podemos estar muy bien en nuestras temporadas, ¿verdad?, también muy buenas, pero todo su raíz está acá en el reino espiritual. Ahora, el problema es que aunque la raíz está acá, nosotros queremos resolver nuestros problemas solo con puros métodos terrenales. Esa es la situación, que no nos vamos a la raíz, a lo que Dios quiere de nosotros, a lo espiritual, sino queremos resolver en este mundo terrenal de formas y métodos muy terrenales y muy físicos. ¿Qué va a pasar? Quizá en el mejor de los casos es que podamos solucionar las cosas solo, pero de manera temporal, porque no nos estamos yendo a la raíz, a lo que está sucediendo. Jesús nos dijo que nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nuestra solución va a estar en resolver
las cosas en este terreno de lo espiritual. Bueno, también se nos han dado armas para eso, y el arma que Jesús, que Dios nos ha dado es la oración. Voy a poner aquí, entre estos dos, ponte duro, entre estos dos reinos, la única forma de poder tener conexión entre estos dos reinos es la oración. Hagan de cuenta, como nuestro pasaporte. Aquí me traje el pasaporte de mi esposo, de mi secretario. Quería decirme, la oración es como nuestro pasaporte. Usted si quiere ir a otro país necesita un pasaporte, ¿a poco no? Pues acá también, para ir de un reino a otro reino necesitamos un pasaporte. Ahora, la mayoría de los países piden, ya se volvió a caer Jesús, ay no, ya mejor lo ponemos acá Jesús. La única forma también para acceder a otro reino, pues es a otro país, es con una visa, ¿verdad? Cada uno de nosotros necesita pues ese pasaporte y esa visa, que aquí en este pasaporte también venía la visa. Acá, mire, acá, visa, sí tenía visa, ¿verdad? Y yo lo quiero ver de esta forma. La visa es la que ya nos ganó Jesús, ¿verdad? Con su obra en la cruz. Ya tenemos la visa, pero el pasaporte, ese es la oración. Entonces, si lo vemos de esta forma, si queremos entender lo que nos está pasando, la raíz de la situación, pues necesitamos de la oración, necesitamos, ¿verdad? Ese acceso que nos da la oración, que la oración es ese medio divinamente autorizado, porque pues un pasaporte lo autoriza, ¿verdad? El país. La oración es divinamente autorizada por Dios para que podamos tener acceso a este reino. Y pareciera un poco enredado, pero nosotros la oración la hacemos aquí para que intervenga el cielo en algo que está sucediendo aquí y que su raíz está acá. Sí, me di a entender, ¿ok? Qué bueno, porque yo me hice muchas horas para poderlo explicar, pero sí. O sea, realmente aquí es la oración, pero para poder tener acceso acá y que intervenga el cielo en lo terrenal, es traer el cielo a la tierra. Esa es la oración. Ahora, se ha visto de manera muy sencilla que, pues la oración es hablar con Dios, pero va más allá, es un diálogo, es una conversación relacional. Tiene que ver en cómo nos relacionamos con Dios, porque imagínense qué complicado sería si no conocemos a alguien y de repente abrirle nuestro corazón. O sea, no lo hacemos con desconocidos, ¿verdad? O sea, difícilmente alguien llega con nosotros y nos cuenta su más grande pesar así de inicio, pues no. Entonces, por eso la oración, ¿verdad? Es una conversación relacional que tenemos con Dios. La vez pasada que me tocó, ay, no puse el tiempo, me tienen que decir, Beto, me dices, ya se me acabó. No, 10 minutos, me apuro. La vez pasada que estuve aquí, les hablaba yo de los nombres de Dios, no sé si se acuerdan, ¿verdad? En la palabra tenemos, ahora ayúdame con por favor. Ay, qué bueno que te traje. La vez pasada veíamos los nombres de Dios, cómo Él se presentó al hombre de diferentes maneras, ¿verdad? Jehová, Elohim, Adonai, que Señor Elohim es Dios poderoso, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, el Shaddai, todopoderoso, Jehová Rafa, que es mi sanador, el Elión,
que ya no me acuerdo qué significa, aquí lo puse, Altísimo, Makadesh, Dios nuestra justicia, el Gibor, a ver, ya no veo tampoco aquí, Dios fuerte, el Roy, ya nombres que el hombre le da a Dios, como el Roy que fue Agar, que es Dios que me ve, el Olam, que Abraham le da este nombre a Dios, que es Dios eterno, Jehová Jireh, a ver quién me lo dice. Proveerá, Dios proveerá, ese nombre se lo da a Abraham, el Elohe Israel, el Dios de Israel, se lo da a Jacob, Jehová Roy, a ver, ¿quién se sabe esta? Dios es mi pastor, ¿verdad? Jehová Nisi, mi estandarte, mi bandera, Jehová Shalom, Dios es mi paz, exactamente, y Abba. Esa vez yo concluía que Jesús nos enseñó a llamarle a Dios Padre, gracias. Padre, en esa ocasión que Jesús nos enseña a decirle a Dios Padre, fue porque los mismos discípulos le dijeron, enséñanos a orar, ¿verdad? Y es que Jesús les enseña el conocido Padre Nuestro, ¿verdad? Que todos nos sabemos, quizá desde chicos lo repetimos, lo hemos repetido muchas veces, pero también el problema es que luego cuando lo decimos ya a veces ya no tiene la verdadera actitud, la verdadera pasión que deberíamos de decir el Padre Nuestro. Ahorita solo me quiero enfocar en la primera parte, la que se refiere a Dios cuando nos dirigimos a Él y que Jesús nos enseña esta oración modelo. Es solo un modelo de oración, no, su intención de Jesús no era que, ¿verdad?, nada más la repitiéramos, que fueran palabras repetidas y en vano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y bueno, lo primero que Jesús nos enseña es efectivamente lo que les estaba yo diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ahí ya queda muy claro que el Padre está en este reino de los cielos, ¿verdad? Pero luego dice, santificado sea tu nombre. Bueno, ahí fue donde me atoré, porque luego no sabemos qué es santificar su nombre. Y luego me entró la duda, bueno, ¿cuál de todos los nombres de Dios hay que santificar? Ahorita yo les enseñé unos bien poquitos, pero hay alrededor de 100 nombres o más en la palabra, nombres de Dios. Entonces dije, ay, ¿cuál de todos los nombres voy a santificar? Bueno, primero me fui a ver qué era santificar. Y fíjense, santificar, en un diccionario bíblico sí decía que era reconocer a Dios, pero luego dije, bueno, ¿qué es reconocer a Dios? Y me gustó mucho esto, dice, examinar a alguien para conocer su identidad y naturaleza. Wow, eso a mí dije, claro, tiene que ver con conocer a Dios detenidamente, o sea, eso es reconocerlo también, conocerlo muy, muy bien. Y bueno, yo sé también santificar es honrar su nombre, respetarlo, temerlo, ¿verdad? Adorarlo y alabarlo, por supuesto. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Con cuál nombre? Entonces, también veía, o sea, imagínense, si tenemos más de 100 nombres de Dios en la palabra, pues tenemos bastantes días, ¿verdad?, para irnos un nombre un día, al siguiente día otro nombre, y ver la grandeza de Dios en sus atributos, en su corazón, ¿verdad? Porque sus nombres nos hablan de quién es Él. Así que dije, bueno, no hay problema, pues qué tal si un día me agarro un nombre y ese nombre lo santifico. Y así, incluso encontré un libro donde te viene una oración por cada nombre de Dios, muy bonito el libro. Pero bueno, ¿hacia dónde voy? La base de nuestra oración debe estar basada
Por supuesto, en la palabra. En la palabra tenemos sus nombres, en la palabra tenemos su voluntad, tenemos lo que a Dios le interesa, tenemos su verdad, sus promesas y su carácter. Entonces, por eso siempre para orar es importante recurrir a su palabra. Y bueno, alguien que nos habla de la oración es Santiago, y él nos hace una advertencia, es duro, pero él nos dice, ahí en Santiago 4:3, dice: pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. ¿Qué está diciendo entonces ahí Santiago? Que la oración la estamos usando solo para enfocarnos en este reino. No, estamos ignorando lo que está acá. Dice que solo para nuestros deleites, o sea, para pues solo lo que necesitamos aquí en la tierra. Pero fíjense, sabemos, Jesús nos lo dijo ahí en Mateo 6:33, que busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, o sea que no nos debemos enfocar acá, sino enfocar acá. También Colosenses 3:2 dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así es. Pero fíjense, Santiago, al hablarnos de la oración, él nos menciona al menos unas 3 cosas importantes. Nos dice que si estamos afligidos, oremos. Que si alguien está enfermo, los ancianos de la iglesia oren por él. Y también dice que oremos unos por otros, pero luego acaba con eso. Bueno, no acaba, pero dice esta frase: la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿qué es la oración eficaz? Bueno, vamos a ver 3 cosas importantes. 1, estudiar su palabra, porque ¿cómo vamos a orar basados en la palabra si no estudiamos su palabra, verdad? Entonces hay que estudiar la palabra y no solo quizá leerla o estudiar, entenderla. O sea, ¿qué pasa cuando se menciona algo? Todo el contexto, entenderla. Y 3, tener una comunión o relación con esa palabra. Yo les digo, ayer que me sentía mal, dije, no, pues es que sí, de seguro algo me estaba faltando de esto, ¿verdad? Tener esa relación con lo que estaba yo estudiando. Y fíjense, cuando Santiago habla de la oración, él pone el ejemplo de alguien y menciona al profeta Elías. Y dice así, Santiago 5, ya se me perdió la cita, pero bueno, ahí está en Santiago. Dice, Elías, dice, bueno, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué pasa? Esta narración, este relato de Elías lo tenemos ahí en Primera de Reyes 17 hasta el 19. ¿Y qué estaba pasando? El rey Acab, rey de Israel, que estaba casado con Jezabel, se hizo adorador de Baal, ¿verdad? Por influencia de su esposa. Así que esto provocó la ira de Dios. Pero ¿qué pasa con Elías? ¿Por qué no lo menciona acá en el Nuevo Testamento Santiago? Vamos ahí a Primera de Reyes 17, 1, voy a leer la segunda parte para que veamos qué pasaba con Elías. Dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y dice que no habrá lluvia ni rocío en 3 años, sino por mi palabra. Ahora les voy a enseñar a Elías. Secretario, por favor. Porque si no, mira, agárralo de aquí. Le puse una manguita ahí. Aquí tenemos a nuestro profeta Elías. Elías oró.
aquí vamos a ponerlo aquí, oró. Digo, todo esto va también de Elías y de que oró para que no lloviera, para ver si alguien al final de la reunión se anima y pues al menos que no llueva tanto, ¿verdad? Porque estas inundaciones ya nos tienen. No, no es cierto. Bueno, aquí tenemos a nuestro Elías, dice, en cuya presencia estoy. Él oraba aquí, pero ¿dónde estaba él? Acá, ¿verdad? Porque estaba en presencia de Dios. Como decía, la oración es lo que nos puede hacer conectar el cielo y la tierra. Y dice, en cuya presencia estoy, y luego dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y bueno, sabemos que así fue. El cielo intervino en la tierra. ¿Qué era el problema? Al estar en oración, porque pues Elías estaba en presencia de Dios, él sabía que el problema raíz era la idolatría. El pueblo se estaba desviando, adorando a Baal. Elías pudo ver cuál era lo que estaba pasando acá en el reino celestial. Había idolatría, lo que estaba aquí. Él supo distinguir que la idolatría, y por eso va y le reclama a Acab lo que estaba pasando. Voy a leer ahora Primera de Reyes 18:1, porque fíjense, luego dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora, pasó este tiempo, pasaron estos 3 años y medio sin que lloviera. Y entonces aquí vemos que hasta que no orara Elías, iba a llover. Pero algo interesante que vi aquí, porque Dios lo dice, o sea, Dios le dice en su relación que tenía con Elías, le dice, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿A dónde voy? O sea, no era capricho de Elías y su enojo porque hubiera idolatría que dejara de llover. Era algo que Dios ya había establecido y designado. Por eso le dice, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pero fíjense, pasa un tiempo determinado. O sea, ya habían pasado los años. No sabemos en qué momento de esos 3 años y medio, pero ya había pasado tiempo y luego Dios le dice, ya voy a hacer llover. Pero no llovió hasta que Elías oró, porque fíjense, todavía entre que eso le dice en el versículo 1 de Primera de Reyes 18, luego viene todo este encuentro muy conocido que tiene Elías con los 400 profetas de Baal en el monte Carmelo, y lo majestuoso que fue esa escena, ¿verdad? De que el sacrificio de ellos, pues no pasaba nada, y cuando Elías, ¿verdad?, lo moja y Dios se manifiesta con fuego, ¿verdad? Pasó todo eso, pero no llovía, aunque Dios ya había dicho que iba a llover. Pero luego al final de todo ese relato, que saben que voy a leerles este versículo que Elías les dice al pueblo, porque aplica para nosotros ahorita. Elías les dice en el 18, dice, tampoco ahorita no tengo los versículos, no sé por qué, pero es el capítulo 18, dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. ¿Por qué digo que esto aplica para nosotros? Porque es lo que estamos viviendo. O seguimos a Dios y hacemos caso al reino celestial, o nos quedamos en este mundo, porque eso es lo que está pasando. Seguimos queriendo solucionar las cosas de acuerdo solo a este mundo, lo que nos ofrece y lo que nos da, ¿verdad? Seguimos
también indecisos. Hay veces en que resuelvo las cosas aquí, pero no, también mejor las resuelvo acá. No, mejor aquí con esto que sí se me da y aquí lo tengo de fácil acceso. Así seguimos, indecisos. Entre este reino, entre este reino, entre este reino, así le estaba pasando al pueblo de Israel. Por eso el reclamo de Elías. Pero fíjense, ¿quién era Dios para Elías? ¿Verdad? ¿Quién era? Voy a leerles el versículo 36 del 18 también. Y dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, o sea, recuerden que el holocausto estaba todo empapado, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Me encantó este versículo porque nos dice mucho de la relación entre Dios y Elías. Por eso les digo que la oración es una oración relacional. En primera, Elías sabía que Dios era personal, por eso le dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, ¿verdad? Dios de Israel. Y luego le dice, y Dios en Israel. O sea, yo sé que eres tan particular, pero también eres el Dios de este pueblo. ¿Cómo es que el pueblo se está yendo tras los Baales? ¿Cómo? O sea, eso era lo que le estaba aquí quemando a Elías. ¿Cómo? Si Dios era Dios de ellos, ¿por qué se iban detrás de otros dioses, verdad? Y luego dice, yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías se reconocía a él como siervo y a Dios como Señor, Adonai, ¿no? Los nombres que hemos visto. Y también dice, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Él sabía la voluntad, o sea, no estaba pidiendo algo, nada más que cayera fuego sobre el holocausto, nada más para hacer un espectáculo. No, él conocía bien la voluntad de Dios y por eso dice, por eso hago lo que hago. Por mandato de Dios, yo soy siervo. Entonces ahí vemos esa relación de Dios y Elías. Ahora, mi pregunta también, ¿y cómo nosotros así, ya se nos cayó, ya se le cayó el Elías, no? ¿Cómo es que podemos conocer esa voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la verdad es que como llega a ser tan invisible este reino y no vemos, ¿verdad?, lo que está sucediendo, pues es cuando dudamos. Y entonces, ¿cómo conocemos en mi situación cuál es la voluntad de Dios? Porque claramente se nos dice ahí Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones, o sea que él era un hombre común y corriente como nosotros, la misma naturaleza humana que nosotros. Y él, imagínense cómo pudo por su oración hacer que el cielo interviniera en la tierra. Pero bueno, gracias, como veíamos a Jesús y su obra en la cruz, ¿verdad? Es que podemos saber las cosas. Fíjense cómo dice Romanos 8, 26 y 27, porque hay veces en que nos sentimos chiquitos, nos sentimos insignificantes, pero aquí nos está diciendo que pues Elías también era igual que nosotros. Pero bueno, dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ay, ¿quién no le da gracias a Dios, verdad, por esta palabra? Porque el Espíritu Santo está con nosotros, está de nuestro lado, está ayudándonos, porque ciertamente hay veces en que, aunque estemos incluso orando, no entendemos, no logramos ver qué es la raíz, qué es lo que está pasando. No, hay veces en que no,
pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que con gemidos, y yo digo, hay veces en que ¿a poco no acudimos así a Dios con gemidos? Porque pues ya también nosotros ya ni sabemos qué hora. Yo así estaba ayer con gemidos, ya no sé por qué me está pasando esto ahorita, ¿verdad? Con gemidos, pero es que el Espíritu Santo conoce, ¿verdad?, el corazón de Dios, y también nos conoce a nosotros. Entonces es quien permite que podamos, ¿verdad?, conocer la voluntad de Dios. Y justo el versículo que viene, por eso dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque aquí esté todo caótico, sabemos que Dios tiene un propósito. Al principio lo vimos con Job, ¿no? Ahora que, bueno, ya estamos ahora estudiando Salmos, pero cuando veíamos Job, todo lo interesante, todo lo que le pasó, pero fíjense, yo les preguntaba al principio, ¿qué hubiera orado Job o qué hubiera sido su actitud si él supiera que las cosas estaban primero desarrollándose acá? ¿Verdad? Pues no sé, ¿verdad? Pero fíjense, algo interesante es que el nombre de Dios, el Shaddai, en donde más aparece es en el libro de Job. 23 veces de las 40 veces que aparece en la palabra, 23 veces en el libro de Job. Entonces, y aparte en Job vemos como al final Dios le habla a Job de su poder, de su grandeza, de su poder creador y su sabiduría para las cosas, cómo las hizo, cómo las hace. Y yo digo, ¿y qué tal si Job hubiera precisamente apelado a esa grandeza de Dios, a ese poder de Dios y pedirle: yo sé que eres poderoso porque lo estoy viendo, pero de ese poder dame ahora para poder pasar esta prueba, pasarla con gracia, ¿verdad? Entonces tenemos los nombres de Dios, todos ellos nos ayudan en nuestra oración para saber también qué orar. Hay un canto que de un corazón del grupo musical Un Corazón, que dice 1000 pedazos, se llama 1000 pedazos. Yo no sé cómo se les haya ocurrido este canto, ¿verdad? Pero yo siento que estaba inspirado en la vida de Job, porque fíjense, dice este canto, empieza: a veces das, a veces quitas, tu voluntad puede doler, pero sé que todo obra para bien. Y luego en el canto dice: y si estoy en 1000 pedazos. Yo siento que así se sentía Job, y hay veces en que nos sentimos así en 1000 pedazos, es porque no es el final. Alma mía, en 1000 pedazos, nunca dejes de adorar. Me encanta porque el final no está aquí, este no es el final, y nuestras situaciones, problemas, dificultades, dolores, no, el final no está aquí, ¿verdad? Acá nosotros tenemos la esperanza de ir, allá no hay muerte, dolor, allá no hay llanto. Y Él es poderoso para sostenernos cuando estamos en estos problemas aquí abajo. Él es todopoderoso. Y les traje un regalito, no crean, les traje una lista, digo, a muchos igual no les gustan esos regalitos, pero les traje una lista de más de 80 nombres de Dios y una cita bíblica si es que nada más sale una vez, pero hay nombres de Dios que salen eso, 7000 veces, ¿verdad? Como Jehová, no, con una cita bíblica para que busquemos a Dios de acuerdo a cierto nombre y podamos acercarnos en oración, podamos acceder al cielo. Fíjense, en la palabra tenemos oraciones tan hermosas, importantes, que trajeron el cielo a la tierra. Por ejemplo, rápido, Salomón, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. El interés estaba en Dios porque era sabiduría para gobernar al pueblo de Dios, y por supuesto que el interés es el pueblo de Dios. Nosotros somos el interés de Dios, ¿verdad? También. Entonces, él pidió conforme a lo que
interesa a Dios. Otra oración importante, Daniel, el profeta Daniel, en Daniel 9, tenemos esta oración pidiendo perdón por los pecados del pueblo y se dirige a Dios como Dios perdonador. ¿Conocía el corazón de Dios? Claro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, también Salomón apela a la misericordia de Dios. Conocían a Dios. Un último ejemplo, Ana, la madre del profeta Samuel. Me encanta porque Ana se dirige a Dios como el Señor de los ejércitos. No sé si cualquiera de nosotros le pediríamos un hijo varón al Dios de los ejércitos. Ella lo hizo, pero me encanta porque como que ella se estaba enlistando en el ejército de Dios, porque dice, y yo te lo entregaré todos los días de su vida. Y yo, pero ¿por qué hizo eso? O sea, no, por la vida de alguien. No, pues ella misma se estaba poniendo en la brecha y yo todos los días aquí voy a estar. Considérame parte de tu ejército. ¿Ven? Entonces, ¿cómo al conocer a Dios, sus atributos, su nombre, su carácter, es que podemos acceder a su voluntad? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y terminamos con una oración? Señor Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso, perdonador, todopoderoso. Tardaríamos tiempo en decir todos tus atributos, pero lo que queremos es exaltar tu nombre, cualquiera de ellos, porque todos ellos hablan de tu grandeza y de quién eres. Gracias porque te has manifestado y te has revelado a nosotros y te revelas de manera particular. Señor, gracias porque por medio de la oración podemos acceder a tu reino y lo que es invisible a nuestros ojos físicos es visible con los ojos espirituales, porque lo que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que tú tienes para nosotros. Gracias porque tu interés está finalmente en nosotros. Pero quieres que nuestro interés esté en ti, en tu voluntad y en lo que tú tienes que hacer, Señor, en nosotros. Tienes un propósito, el propósito es que nos parezcamos más a tu Hijo, que crezcamos en nuestra fe, que maduremos. Señor, eso es el bien que tú quieres para nosotros. Padre, que te busquemos, no por las cosas materiales que se acaban, terminan, pero sí que busquemos lo eterno, lo que perdura, lo que va a perdurar en tu reino. Esas cosas sí nos podemos llevar, todo lo que podamos entender y conocer de ti. Gracias, Señor, porque te tenemos, porque en nuestras batallas, en nuestras luchas, en este campo de batalla que es la tierra, no estamos solos, te tenemos a ti. Y gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda, porque ciertamente no sabemos a veces cómo orar como conviene, pero tu Espíritu Santo nos ayuda, nos da las palabras, intercede por nosotros y hasta gime por nosotros. Gracias por tu obra, gracias por tu Hijo Jesucristo, porque en Él tenemos la victoria, somos victoriosos. Ya tenemos ganada la batalla. Gracias porque eres tan bueno. Por Cristo Jesús. Amén.